Chicos, ha llegado el momento. Voy a aprender francés. Hola, señor francés, ¿y cómo no? Quoi de neuf? Comment ça va? Laisse-moi me présenter. Tengo el material preparado, tengo el proceso preparado, tengo todo el ánimo. Comment ça va, mademoiselle? Bonjour, ça va? ¿Qué más, chicos? Bienvenidos a este video donde les voy a mostrar mis resultados después de haber aprendido francés desde cero en solo 2 meses. Tengo como meta aprender por lo mínimo un idioma al año porque quiero ponerme en el lugar de ustedes. Quiero sentir las mismas frustraciones que ustedes sienten. Quiero aplicar lo que yo enseño para poder identificar dónde puedo mejorar el programa y el método. Además, al aprender un nuevo idioma cada año con el mismo método, estoy probando a ustedes, chicos, que es posible aprender idiomas en poco tiempo si simplemente usas una metodología eficiente. Y eso obviamente crea autoridad y da confianza, y eso es muy importante para mí. Me puse como meta aprender francés en 2 meses. Hace un año hice un desafío aprendiendo português. Como que tá a situação do Covid no Lá, Brasil? no Brasil em si tá bem complicado. Na Suécia também está bem ruim. Acho que provavelmente porque não tivemos muitas restrições. Ah, sim. No Brasil também. Você já pegou Covid? Já, quando Já? eu tava voltando da Europa. Y logré llegar desde cero a tener conversaciones en solo 1 mes. Con el francés me puse 2 meses en lugar de 3, aunque sé que es bastante ambicioso porque el idioma francés es muy difícil. Con el español la dificultad es la gramática. La gramática en tu idioma es súper mega compleja, pero con el inglés lo difícil es la pronunciación, que cómo se escriben las palabras no es constante con cómo se pronuncian las palabras. O sea, es un idioma poco fonético. Con el francés tenemos las 2 dificultades. Tiene una gramática muy compleja y además es un idioma muy poco fonético. Solo mira esta palabra. Ese se pronuncia Bordeaux. Bordeaux. ¿Really? ¿De verdad? Y se escribe así. Entonces hay que ser ambicioso en la vida. Ese fue el desafío que me puse y este es mi progreso. El día de hoy es Monday, June 13th. Les voy a decir todas las cosas que sé en francés para que tengan un referente. Je m'appelle Kalle, baguette, Paris, François. Nunca he estudiado francés en mi vida. Tengo el material preparado, tengo el proceso preparado, tengo todo el ánimo. Entonces vamos a darle. Obviamente no sabía absolutamente nada de francés. Entonces empecé prácticamente desde cero. Mi estrategia para aprender fue muy sencillo. 1 hora al día con el método Rayo durante 60 días. Y el día 60 tener una videollamada con una nativa de francés y sobrevivir la conversación. Si todavía no conoces el método Rayo, en palabras simples se trata de consumir frases. 0 estudiar gramática, 0 escribir, 0 práctica de pronunciación y 0 práctica de habla. Solo input, entrada, consumir, 0 producir. En el método hay 3 pasos muy sencillos. Consumir, minar, repasar. Consumir hace como el 80% del tiempo y es exactamente lo que suena. Ver películas, ver series, escuchar música, podcasts, cualquier cosa que sea consumo del idioma francés. Minar ocupa como el 5% del tiempo de estudio y significa anotar palabras desconocidas desde lo que estoy consumiendo, buscar frases completas por cada palabra y meter esas frases en la herramienta de repetición espaciada. Y el último paso es repasar las frases en la herramienta de repetición espaciada. Entonces, esa es la estrategia. 1 hora al día durante 60 días. Así es como funciona el aprendizaje de idiomas. Para la parte de consumir, yo sabía que era demasiado difícil meterme a ver películas o series de una. Entonces empecé con un consumo más sencillo, con algo que se llama la técnica de biografía. Significa escribir un texto en mi propio idioma, una biografía, una presentación de mí mismo, traducirlo a francés y luego pedí a una amiga de Francia que me grabara un audio contando mi propia biografía y luego consumí esta biografía todos los días. Quoi de neuf? Comment ça va? Laisse-moi me présenter. Je m'appelle Kalle, j'ai 27 ans et je vis à Medellín, en Colombie. Je suis originaire de Suède, c'est pourquoi vous entendez cet étrange accent. Je suis très passionnée par l'apprentissage des langues et le français est mon nouveau projet. Y luego lo que hago es simplemente escucho este audio muchas veces durante varios días, memorizo el texto y así obtengo mucha exposición a palabras, gramática, etc. de una manera mucho más comprensible que empezar a ver películas, porque literalmente tengo el texto en francés
y la traducción en inglés al lado, entonces puedo comparar. Pero me aseguré de tener este trabajo hecho el primer día para que pudiera arrancar de una y escuchar la biografía. La segunda cosa que hice de preparación fue pagarle a una persona para que me minara frases. Le pagué a un chico para que me tradujera todas las frases que tenemos en mi programa radio que están en inglés para español a francés a inglés, para que las pudiera empezar a consumir de una. Il s'est assis à côté d'elle dans la salle de classe tout au long de ce semestre. Le dijo verde si sabía la frase o rojo si no. Entonces obviamente al inicio no voy a entender nada, pero estas frases van a volver a aparecer con ayuda del contexto, con la repetición. Por cada repaso voy a acordarme más del vocabulario, más de la gramática. Entonces esto es como 10-15 minutos al día. Quería tener una ventaja y tener 1000 frases ya listas para mí para arrancar desde el primer día. Ahora, estas 1000 oraciones que tenemos no son cualquier oración. Están estructuradas específicamente para contener las 3000 palabras más usadas en el idioma, porque con esas palabras cubro el 99% de todas las palabras que nativos usan en el día a día. Todas esas 1000 oraciones no estaban en un simple tiempo verbal, sino en los 6 tiempos verbales más comunes en el idioma para que adquiera también gramática, simplemente repasando frases. También metimos frases con las 300 expresiones más comunes. Entonces, empezó mi jornada. Empecé a escuchar mi biografía todos los días, como unas 50 veces cada día, y al mismo tiempo estaba repasando mis frases en la herramienta de repetición espaciada. Y este es el resultado 11 días después. It's Thursday, 23rd of June, 2022. So yeah, it's been 11 days. I'm excited, it's going well, and hope you're enjoying seeing my progress. Quoi de neuf? Comment ça va? Laisse-moi me présenter. Je m'appelle Calais, j'ai 27 ans et je vis en Medellín, Colombie. Je suis originaire de Suède. C'est pourquoi vous entendez cet étrange accent. Je suis très passionné par l'apprentissage de langue. Le français est mon nouveau projet. J'ai toujours aimé le son de la langue. J'ai toujours été jaloux de ce gars qui le parle couramment parce que c'est très séduisant. J'ai enfin un ami de Paris qui m'a lu une étiquette de dentifrice. C'était la chose la plus sexy que j'ai jamais entendue. Quoi qu'il en soit, j'espère que pourrez aussi apprendre cette langue afin que vous puissiez voir à quel point cette méthode d'apprentissage est efficace. C'est vrai très un défi. Le français n'est pas très phonétique, ce qui veut dire que la prononciation et l'orthographe diffèrent pas mal. Un peu comme l'anglais, mais en pire. J'espère que vous passez une fantastique journée. Prenez bien soin de vous et je vous reverrai bientôt pour vous montrer mes progrès. Au revoir. Yo sé que esto se ve muy impresionante porque estoy hablando de manera fluida en francés al haber empezado desde cero en solo 11 días. Pero recuerda que esto es un texto que he memorizado, literalmente. Entonces es como aprendizaje falso. Pero quería empezar a consumir esta biografía con 2 propósitos. 1, para desarrollar un oído para el idioma y aprender como las palabras más comunes. Y 2, para ganar un poquito de confianza. Porque obviamente me da mucha confianza si puedo recitar un texto completo. Entonces durante estos días puse como 45 minutos repasando, escuchando el audio de la biografía y 15 minutos repasando las frases que estaban en la herramienta de repetición espaciada. Todos los días, 1 hora al día. Entonces, después de terminar con la biografía, empecé a ver películas en francés. Y eso fue obviamente extremadamente difícil. No podía entender casi nada. En mi programa de inglés tenemos algo en medio, ¿no? Algo para hacer antes de empezar con películas. Y son historias interactivas contadas de manera lenta, repasando ciertas estructuras gramaticales de manera muy intuitiva. Eso no tenía. Entonces estuvo bastante frustrante al inicio, que tuve que rebobinar y volver a ver como que cada escena muchas veces para poder entender realmente lo que estaban diciendo en la película. Pero luego pasaron los días y por cada día estuvo más y más y más fácil entender lo que estaba consumiendo y bastante rápido empecé a acostumbrarme de cómo suena el francés, dónde se separan las palabras, las expresiones y los dichos más comunes, y por cada día estuvo más y más fácil y más cómodo seguir la rutina. ¡Oh, la, la, señor Francis! ¿Y cómo no? Entonces 40 minutos consumí contenido en francés, películas, series, vi videos de YouTube también. 5 minutos miné frases, anoté 10 palabras al día desconocidas de lo que estaba consumiendo
busqué oraciones completas por cada de esas palabras y las metí en la herramienta de repetición espaciada. Eso es minar y luego repasar. Simplemente repasar las frases en la herramienta con el límite de 20 nuevas frases al día y 200 repasos máximo. Y este es el resultado. 15 de agosto 2022. ¿Cómo ça va, mademoiselle? Bonjour, ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Travail, préparé par conversation avec tu. Mais oui, parle un peu français, mademoiselle. Je préparais un peu de questions. Oui. Je pense que tu connais la Oui. question. Tu penses que je peux répondre aux questions? Ouais. Tu es de quelle ville en France? Je suis de Concarneau, en Bretagne. En quoi le français du Ouest sont-ils différents par le français de Non. Paris? Comment expliquer simplement? Les gens de l'Ouest, donc en Bretagne où j'ai grandi, ils sont froids. Il fait froid? Il fait froid et les gens sont froids. Les Alpes? Le ski. Pour Les le Alpes. ski, oui. No tan mal, ¿verdad? Sí, obviamente tenía muy poca fluidez al hablar con esta persona, pero lo importante es que pude seguir la conversación, que pude sobrevivirla, y eso era el propósito. Pero luego obviamente quería seguir aprendiendo. Entonces, después de ese momento, seguí aprendiendo por 30 días más, hasta los 90 días. Esta vez bajé un poquito mi motivación porque ya había como que cumplido la meta, entonces ya seguí y pude mantenerme disciplinado con unos 20-30 minutos al día en lugar de 1 hora. Pero igual, estuvo bastante bien, estuvo más fácil entender lo que estaba consumiendo, entonces fue una experiencia más agradable después de un tiempo. Y esto es el resultado después de 90 días. Tuesday, September 13. Entonces, es prácticamente 3 meses exactos. Je suis très nul encore, mais cela fait 3 mois maintenant que je commençais à apprendre le français et je suis très très heureux parce que je peux entendre trop de français maintenant et bon, j'ai encore beaucoup à apprendre et j'espère que mes progrès vous donneront un peu d'envie d'utiliser la même méthode, quoi, et c'est tout. Et l'important est de continuer et ne jamais abandonner, et c'est tout, quoi. C'est tout. Merci beaucoup et à plus tard. Bastante cool, ¿verdad? Je peux parler un peu de français maintenant, mais je suis toujours très nul. J'espère que je pourrai aussi apprendre trop plus de français maintenant que j'ai essayé d'étudier toutes les journées. Et bon, aujourd'hui, je suis très content, très heureux pour avoir apprendre le français. Et bon, je vais continuer à apprendre toutes les journées. Et bon, Despacio, Franchute, esto es oro. Entonces, estas son mis conclusiones. Número 1, me doy cuenta que hay muchos diferentes niveles de fluidez. Y la segunda conclusión, y esto es súper importante, y es que tu habla siempre va a ser mucho peor que tu entendimiento, que tu comprensión. Hoy en día, yo veo películas en francés, con subtítulos en francés, y entender 80-90% sin problema. Pero obviamente mi habla está lejos de ese nivel. Y esto quiero que entiendas que es solo natural, porque para que tú puedas hablar en un idioma, producir lenguaje, tienes que exponerte a las mismas estructuras y el mismo vocabulario miles de veces para que se quemen profundamente en tu memoria. Y hablando del mismo tema, es muy importante que no caigas en la trampa de la escuela. En la escuela, en clases de idiomas, se enfoca mucho en memorizar frases, memorizar ciertas estructuras. Esto es muy parecido a la técnica de la biografía. Y me escuchaste. Yo podía recitar toda esa biografía, pero luego me escuchaste como 2 meses después, estancándome en la conversación. Es aprendizaje fake, no es real. Estás engañándote a ti mismo pensando que sabes inglés
cuando lo único que has hecho es memorizar ciertas frases. Y si alguien te hace una pregunta o si te piden que elabores tu respuesta libremente, no lo puedes hacer. Entonces el método Rayo es un método a largo plazo. No para memorizar palabras y frases que puedes usar para impresionar o presumirte, sino para realmente interiorizar estructuras gramaticales y vocabulario y poder hablar fluidamente de verdad y decir cualquier cosa que quieras, cuando quieras, no solo las frases que hayas memorizado. Entonces tengo 3 consejos para concluir este video. Número 1. Sé constante. El aprendizaje de idiomas no es un tema intelectual, porque no se trata de tu inteligencia. Se trata de las veces que te hayas expuesto a estructuras gramaticales y vocabulario en el idioma. Eso es lo que causa verdadero desarrollo lingüístico. 2. No seas demasiado duro contigo mismo. Entiende que tu habla siempre va a estar mucho peor que tu entendimiento. Si entiendes a un 7 de 10, es imposible que tu habla va a ser mejor que un 4 de 10. Así es como funciona el aprendizaje de idiomas y hay que ser paciente. Y 3. Sigue una buena rutina. Yo diría que este es el gran secreto. Porque si yo no hubiera tenido esta rutina, si yo hubiera estado en clases de francés todos los días durante estos 2 meses, no hubiera podido sobrevivir esa conversación. Entonces el punto más importante es que cuando vayas a aprender, que aprendes con una rutina probada y eficiente. Te puede ahorrar años de esfuerzo y tiempo estudiando inglés. Recuerda eso. Entonces, espero que este video te haya dado un poquito más de claridad y mejores expectativas al frente del aprendizaje de idiomas. Y si quieres ver otro video, haz clic aquí en la pantalla. O si quieres conocer el programa Rayo, el programa de inglés donde usamos esta metodología y tenemos todas las frases preparadas para ti, toda la rutina, todo el material, las historias interactivas, todo listo, haz clic en el primer link que está en la descripción de este video y llegas a la página de compra donde tenemos resultados reales de otros estudiantes, no solo de mí, sino de otras personas que han aplicado este método, nuestras garantías, precios, planes de pagos, etc. Y así podrás arrancar de una con el aprendizaje y llegar al resultado mucho más rápido. De todos modos, muchas gracias por ver este video, espero que te haya ayudado y muchas gracias por apoyarme con un like, suscríbete al canal, no sé si lo sabes, pero ese like, ese me gusta ayuda algo enormemente a que el video tenga más alcance, que alcance a más personas que necesitan esta información en su aprendizaje de inglés y me ayudas en mi trabajo hacia mi visión de un Latinoamérica donde no hay una sola persona que no hable inglés. Muchas gracias. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Chao.